Hola, buenos días a todos. Empezamos con esta tutoría, como sabéis, la segunda de esta evaluación, en la que dedicamos pues, nuestra teoría a la geografía. La pasada estuvimos con historia, pues esta ya sabéis que empezamos con geografía. Ya vimos en la semana anterior, pues algunos principios básicos de la geografía física de la Tierra, vimos el sistema solar, en fin. Estuvimos viendo diversas características que nos pueden caer en el examen y hoy nos vamos a dedicar a ver las principales unidades de relieve en España y en Europa. ¿Vale? Este es nuestro tema 2 y empezamos con esa situación geográfica en la página 19, en la que vemos que España forma parte de la península ibérica junto a Portugal, Andorra y la colonia británica de Gibraltar. Ocupa el 84,7% de la superficie total, ¿vale? España del total de la península. La península ibérica está situada en el hemisferio norte, en el extremo suroccidental de Europa, separada por 14 kilómetros del estrecho de Gibraltar, del norte de África, ¿vale? Se une al resto de Europa, al norte, por el istmo que forma la cordillera de los Pirineos. Bueno, ya sabéis perfectamente dónde ubicarlo, ¿verdad? En la parte superior, lo que nos une con Francia. España, es, por tanto, es un espacio frontera entre dos continentes. La altitud media es de 660 metros sobre el nivel del mar, muy por encima de la media europea. De hecho, es el tercer país más montañoso del continente, por detrás de Suiza y de Austria. Esta elevada altitud se debe principalmente a la existencia de una gran meseta central que actúa como elemento ordenador de la topografía ibérica. Bueno, estos son 4 apuntes, 4 datos que sí que tenemos que saberlos, un poquito generalizar, saber ubicar la península dentro de Europa, saber un poco, bueno, pues cuáles son sus características generales y poder responder a estas preguntas si nos las hacen en el examen. Ahora vamos a ver la evolución geológica, es otro de los puntos, ¿no? Una vez que sabemos dónde nos ubicamos, qué características tiene la península, vamos a ver cómo ha ido evolucionando para llegar hasta el aspecto que tiene en la época actual. Ha pasado por varias etapas. La primera que vemos es la etapa precámbrica. Es una etapa arcaica que tuvo lugar hace 650 millones de años. La zona que en la actualidad se corresponde con la península ibérica estaba situada entre dos placas continentales, ¿vale? La africana o la paleoeuropea, ¿vale? Esas dos. En medio de ambas se localizaba el antiguo mar de Tetis que daría origen al mar Mediterráneo. Bueno, vemos aquí que hay algunas características. Nos habla de los movimientos que se produjeron, los movimientos orogénicos, ¿no? De la Tierra que se produjeron en aquel momento, que fueron el plegamiento huroniano. También nos habla de las deformaciones tectónicas. Bueno, pues, en fin, son todos los movimientos, todas las circunstancias que se tuvieron que dar para que fuera cambiando, ¿no? El aspecto. Además decimos que podemos encontrar algunos núcleos de esta etapa todavía en Asturias, en Galicia, en los Montes de Toledo y en el sistema central. Se llaman zócalos o escudos, ¿vale? Originarios de nuestro país y están compuestos por granito, pizarra y cuarcita en su mayoría. Vale, vamos a ver la siguiente etapa dentro de esta evolución geológica, la primaria o paleozoica. Aunque se llame primaria, ya sabéis que no es la primera, es la segunda. El proceso de sedimentación que se inició después del precámbrico, ¿vale? De la etapa anterior, se vio interrumpido por la orogenia caledoniana. Bueno, en la península tuvo escasas consecuencias, afectando a algunas zonas de la región gallega. Vale, lo más importante de esta etapa es que nos aprendamos que tuvo lugar el movimiento herciniano, que data de finales de la era primaria, y fue un periodo en el que se generó carbón y otros minerales, ¿vale? Después de ese movimiento, los territorios occidentales adquieren la fisonomía actual. ¿Vale? Tenemos que saber que ese fue un movimiento importante, de gran intensidad y que provocó que la península tuviera el aspecto actual. A finales del Paleozoico, ¿vale? De esta era paleozoica, este relieve fue arrasado por la erosión. Así que bueno, ya sabéis, ligeramente modificada, digamos, la superficie, ¿vale? Pero muy ligeramente, ¿vale? Tenemos la etapa secundaria, ya sabéis, sería la tercera etapa, aunque llamemos secundaria. Hace unos 270 millones de años fue de calma orogénica, ¿vale? Caracterizado por la erosión de lo ya existente, con lo cual también se da la sedimentación debido a la acumulación de materiales en las diferentes fosas marinas, ¿vale? Como por ejemplo en Pirineos y en la Bética. Pasamos a la etapa terciaria. El terciario tiene lugar hace 65 millones de años, ya veis que nos vamos acercando un poquito más cada vez a la etapa actual, y es la época del plegamiento alpino.
Hay fuertes presiones que pliegan los materiales y las barreras que se habían creado en la orogenia Ciano, que hablábamos antes. Al final del terciario se acabará casi de configurar la actual península ibérica. En el periodo posalpino se darán deformaciones en la península que darán lugar a agrupamientos consecuencia de la orogenia alpina. Vale, a partir del Neógeno ha habido 3 movimientos póstumos. Esto no hace falta que lo aprendamos, ¿vale? Simplemente, bueno, pues que sepamos identificar qué ocurrió más o menos en la etapa terciaria. En la etapa cuaternaria, bueno, pues ya hablamos de 1,7 millones de años, mucho más cerca de la época actual, y se dan cambios en el paisaje, que son movimientos eustáticos o epiogénicos. Bueno, ya sabéis, simplemente de esta etapa, que sería la cuaternaria, la quinta, ¿vale? Bueno, pues vemos que ya se acerca muchísimo más a la época actual, que además también tienen influencia en el relieve las glaciaciones, ¿vale? Y con eso ya pasamos a la página 22. No quiero que os detengáis en más detalles porque son conceptos, pues bueno, con muchos datos que al final es complicado recordar y tampoco tiene demasiada utilidad para el nivel en el que estamos. Entonces, os aprendemos los 4 apuntes que os acabo de dar y por último terminamos diciendo que en las zonas menos elevadas se da otro tipo de modelado, el dominio periglaciar, que era muy común en los periodos interglaciares. ¿Vale? Estos procesos son importantes para los ríos, ya que en las fases más frías tendrán menos caudal, es lógico, ¿no? En el deshielo aumentará la fuerza erosiva y se configurarán los acantilados. Bueno, esto es lógico, cuando el agua se congela, pues tiene menos caudal el río y cuando se deshiela, pues claro, el paso de ese agua forma y erosiona, ¿vale? Luego vamos a hablar del roquedo español, que es uno de los apartados que viene. El roquedo significa simplemente, hace referencia a las rocas bueno, pues al tipo de geografía física que se basa en la roca. Entonces, de lo que vamos a hablar básicamente es de los materiales litológicos, ¿vale? Del tipo de rocas que tenemos en España. Son 4, como veis en la página 22. Los silicios serían el primero, que corresponden al precámbrico y son los granitos, gneisses, pizarras y cuarcitas. Los calizos serían los segundos y pertenecen al Mesozoico. Son las formaciones sedimentarias de origen marino, ¿vale? Conglomerados, areniscas y margas. Estas últimas se componen de arcilla y caliza. Luego tenemos los arcillosos, que son sedimentos de finales del terciario y del cuaternario, ¿vale? Serían la arcilla, las margas, los yesos y las calizas lacustres. Y por último, los volcánicos son materiales que se encuentran principalmente en las Islas Canarias porque su origen es volcánico. Vale, esos 4 hay que aprenderlos, más o menos saber a qué época constituyen o a qué zona, como los volcánicos, ¿no? Y saber defenderlos en un examen. Vamos a ver el 4º punto, las unidades morfoestructurales de la península ibérica. Como podemos observar en el mapa, el relieve peninsular se organiza en torno a un núcleo fundamental. Ese núcleo será la meseta, también llamada altiplanicie central. La meseta es la unidad fundamental del relieve peninsular y tiene forma, como decía, de altiplanicie, es decir, una elevada llanura con una altitud media de 600 a 700 metros y el resto del macizo esférico, o sea, como decíamos antes, con la orogénesis herciniana de la era primaria, que fue arrasado por la erosión y convertido en zócalo, ¿vale? Zócalo o meseta. Bueno, la meseta, dentro de ella hay que diferenciar varias partes. El antiguo zócalo paleozoico, actualmente al oeste, que es de granito, pizarra y cuarcita. Bueno, esto no hace falta que lo aprendamos, ¿vale? Simplemente lo leemos. Tenemos que saber, por supuesto, dónde está la meseta y cuáles son sus características, pero ya las diferencias entre ellas, entre las partes que incluye, pues no hace falta aprendernos todos los materiales. Simplemente saber que existen penillanuras, que son superficies de erosión muy suave, sin apenas diferencia de altura, ¿no? Entre los valles. También hay sierras interiores de la meseta, que son el sistema central y los montes de Toledo. Es importante que sepamos ubicarlos, ¿vale? El sistema central divide la meseta en 2. Las sierras más destacadas son Somosierra, Guadarrama, Gredos, la Peña de Francia y Gata, ¿vale? El punto más alto es el Pico Almanzor, en Gredos, en la Sierra de Gredos. Después tenemos otra de las sierras interiores de la meseta, es los montes de Toledo. Tiene menor altura y divide la submeseta sur. La sierra más importante será la de Guadalupe. Bien, seguimos viendo más partes de esta meseta. Las submesetas serían otra parte. Tenemos 2, la cuenca submeseta norte y la cuenca submeseta sur. La norte es más alta y uniforme, ¿vale? Además está formada o pertenece a toda
una sola cuenca hidrográfica, la del Duero. Eso también es importante, ¿vale? Luego vamos a ver la submeseta sur, que es más baja, como decíamos, y accidentada en su parte media por los montes de Toledo, ¿vale? Con eso ya nos vale, esos dos apuntes de cada uno. Bien, los rebordes montañosos ocupan los bordes de la meseta, son el macizo galaico-leonés, la cordillera cantábrica, el sistema ibérico y Sierra Morena. Proceden de la era terciaria que veíamos por el rejuvenecimiento de bloques de la meseta, ¿vale? O por el plegamiento de materiales que se habían depositado por el mar en la era secundaria. Bueno, los vemos, los leemos, pero sobre todo de todos estos datos que nos dan en los rebrotes montañosos, lo que tenemos que saber es cuáles son los principales accidentes geográficos que lo forman, ¿vale? Estos 4 que vemos aquí. Bien, seguimos avanzando en la página 25 con las cordilleras periféricas. Son los Pirineos, los Montes Vascos, la cordillera costero-catalana y las cordilleras béticas, ¿vale? Son de orogénesis alpina, que es la más moderna además. Bueno, como vemos aquí, los primeros que vemos son los Pirineos, situados entre España y Francia, que tienen una longitud de 435 kilómetros, desde el Golfo Atlántico al oeste hasta Rosas en el Mediterráneo al este, ¿vale? Son montañas jóvenes, en forma de pico de sierra, con alturas superiores a los 3.000 metros en la zona central. Hay 3 unidades dentro, que no hace falta que aprendamos, pero sí que nos suenen: la zona axial, los prepirineos y la depresión media, ¿vale? El siguiente que veremos, los Montes Vascos, prolongan los prepirineos. Más allá al oeste se considera prepirineo al Duranguesado y Peñas de Haya. Es un roquedo calizo de escasa altura y formas suaves. Bueno, simplemente con que sepamos que es una prolongación del prepirineo, que está más al oeste y que está hecho de caliza y de escasa altura y formas suaves. Bueno, pues es fácil aprender porque es, digamos, contrapuesto a lo que serían los Pirineos, ¿vale? Con que sepamos esos datos nos vale. Ahora vemos la cordillera costero-catalana, que es una transformación de la zona oriental de los Pirineos, separada de estos por fallas. Las cordilleras periféricas serán nuestro siguiente punto y estarán formadas por las cordilleras béticas. Son de gran complejidad geológica, las mayores alturas de la península, ¿vale? El pico de Veleta y de Mulhacén. Se distinguen 3 grandes conjuntos, los tenemos aquí en el mapa y se ven muy bien. Veis que estamos en el sur de la península, ¿vale? Tenemos la cordillera subbética en el interior, ¿vale? La veis aquí en el mapa. Tenemos la cordillera penibética y tenemos la depresión intrabética. Tenemos ahí los colores, cada uno de ellos con una diferente, igual los tenéis en la página 26. Y bueno, es importante saber diferenciarlo porque un mapa de estos podría aparecer en el examen. Bueno, las depresiones son otras de las unidades que forman la estructura de la península. Los valles o depresiones del Ebro y del Guadalquivir se originaron como consecuencia de los plegamientos alpinos, ¿vale? Ya hemos hablado de ellos. Ambas depresiones de los 2 ríos, denominadas también fosas prealpinas, se hundieron progresivamente durante el terciario y fueron rellenadas posteriormente con los sedimentos arrancados a las cordilleras alpinas. Entonces, las depresiones serán básicamente zonas hundidas por donde discurren grandes ríos y en el noroeste peninsular se sitúa la del Ebro, como veis en el mapa, de forma triangular y recorrida pues, por el mismo río que da nombre. En el sur estará la del Guadalquivir, también de forma triangular y recorrida por este río. Bueno, pues simplemente que las sepamos ubicar, claro, y sepamos contar qué son, básicamente, ¿vale? Otra de las unidades que forman la península, bueno, mejor dicho, que forman el territorio español, son las islas. Vamos a ver ahora el relieve dentro de las Islas Baleares y del archipiélago canario. Estamos en la página 27, como sabéis. Las Baleares están formadas por 3 islas mayores, Mallorca, Menorca e Ibiza, y otras menores, Formentera, Cabrera y Conejera. Mallorca e Ibiza son la prolongación de la cordillera bética, separada del Cabo de la Nao, ¿vale? Por apenas 90 kilómetros. La isla de Mallorca es la de mayor tamaño, con más de 3.000 kilómetros cuadrados, y en ella se diferencian la Sierra Tramontana, la Pla o la llanura baja y el Serrés de Levant, ¿vale? Con eso sería suficiente, ya veis que es muy poquito lo que tenemos que estudiar de estos apartados. Las Islas Canarias se localizan en el Océano Atlántico, en las proximidades del Trópico de Cáncer. Las 7 islas principales son El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. Entre las formaciones volcánicas que vemos aquí destacan las calderas o depresiones, que son casi circulares, ¿vale? Los malpaises, que son las colas de lava solidificada,
y los roques o pitones de lava puestos al descubierto por la erosión. Bueno, no hace falta que nos aprendamos todo esto, nos podemos aprender uno por si nos preguntan las Islas Canarias en el examen, que sepamos decir cuáles son, que son de origen volcánico y además ponemos un ejemplo de las formaciones volcánicas destacadas en este archipiélago. Bueno, el trazado del litoral español. Este es nuestro siguiente punto, ya en la página 28. La parte peninsular de España tiene unos 3.167 kilómetros de costa, a los que hay que añadir, o había que añadir, los 956 del litoral portugués para completar el total de la península. En este trazado, si prescindimos de la costa bastante articulada de Galicia y a pesar de los óvalos mediterráneos, no hay grandes entrantes ni recovecos. Es decir, de lo que se está tratando de decir el temario es que, bueno, pues no hay grandes entrantes ni digamos deformaciones graves en la superficie, sino que salvando, pues eso, un poquito la articulación de Galicia y los óvalos que se producen en el Mediterráneo, el resto es bastante seguido, ¿no? Es una costa bastante uniforme. Vamos a ver las diferentes costas que hay. Primero veremos las atlánticas. En las costas españolas bañadas por el Atlántico deben distinguirse dos secciones diferentes. La cantábrica, que se extiende desde el Bidasoa a la punta de Estaca de Bares, y la gallega, ¿vale?, que abarca desde el punto anterior a la frontera portuguesa. Bueno, aquí los vemos explicados al detalle, el litoral gallego, cantábrico, las rías gallegas y también la costa atlántica meridional, ¿vale? Bueno, lo leemos, sobre todo sabemos que pertenecen a las costas atlánticas y seguimos adelante. Las costas mediterráneas abarcan una extensión de 1.663 kilómetros, desde Gibraltar al sur, al Cabo de Creus, que está al norte, alineándose en 4 arcos u óvalos, ya sabéis. Aquí los vamos a ver, esos 4, que son desde Gibraltar al Cabo de Gata, desde el Cabo de Gata hasta el Cabo de Palos, del Cabo de Palos, entre el Cabo de Palos y el de Lanao, y desde el de Lanao al de Creus. Bueno, esos son los 4, digamos, entrantes que hay o esos 4 arcos que vemos siempre y que dibujamos siempre cuando nos piden hacer un mapa, ¿no? Bueno, muy unido a esto están los ríos de España. Ya que hemos visto las costas, pues vamos a ver los ríos, que en España se agrupan en 3 formas, o en 3 zonas, mejor dicho, diferentes. La vertiente cantábrica, la atlántica y la mediterránea. Esto quiere decir que cada uno de ellos desembocan en los mares a los que da nombre, ¿vale? La vertiente cantábrica, bueno, pues los ríos que forman esta vertiente son numerosos, caudalosos, regulares y cortos. Entre los más importantes destacan el Bidasoa, el Nervión, el Nalón y el Navia. Los vemos aquí en el mapa, ¿vale?, de nuestra página 31. Luego pasamos a la vertiente atlántica. Estos ríos pues tienen por contra recorridos muy largos, formando cuencas fluviales extensas, pero sin embargo son muy irregulares, ¿vale? El máximo tiene lugar en los meses de febrero y marzo, con el deshielo, claro, y el mínimo en verano, lógicamente. Los principales ríos de esta vertiente son el Duero, el Tajo, el Guadiana, Guadalquivir y Miño. Después tenemos la vertiente mediterránea. Los ríos de la vertiente mediterránea, exceptuando el Ebro, son cortos, poco caudalosos y tienen que salvar grandes desniveles. Aquí están. Algunos de ellos son el Ter, el Besós, Mijares, el Turia, bueno, ya los veis, ¿vale? Todos los que la forman. Con que pongáis un par de ejemplos, si os lo preguntan en el examen, es suficiente. El Ebro se asemeja más a los grandes colectores que van al Atlántico que a los pequeños ríos que desembocan en el Mediterráneo, pero bueno, al final pertenece a esta vertiente mediterránea. Es el segundo, además, de los ríos peninsulares, después del Duero, por la extensión de su cuenca y su longitud, ¿vale? Bien, ya hemos acabado con las unidades de relieve en España y ahora lo que vamos a ver son las principales que hay en Europa. Europa no constituye un continente independiente, sino que es una extensa península, la más occidental de la masa emergida euroasiática. Se sitúa en el hemisferio boreal o norte, a excepción de un pequeño sector que en la península de Escandinavia y Rusia se extiende más allá del círculo polar ártico. Está limitada al norte por el océano glacial, al sur por los mares Mediterráneo, Negro y Caspio y los montes del Cáucaso, al este por los Urales, ¿vale?, por los montes Urales y el río Ural, y al oeste por el océano Atlántico. Es importante saber ubicarla, saber qué unidades la encuadran o la encierran, digamos, por si nos lo preguntan en el examen, ¿vale? El relieve es el siguiente punto que veremos en nuestra página 34.
Por la época de su formación, la formación de Europa, se distinguen dos grandes conjuntos montañosos, uno antiguo al norte y otro de cadenas jóvenes al sur. ¿Vale? Entre ambos hay una serie de llanuras y cuencas sedimentarias. Tenemos aquí, bueno, pues todas las características de estos dos conjuntos, del conjunto antiguo, ¿m?, y de las cadenas jóvenes. Simplemente nos aprendemos las características más importantes, ¿vale? Que están, por ejemplo, en el conjunto antiguo, que está constituido por macizos montañosos de rocas cristalinas y metamórficas, donde las cumbres han sido arrasadas, ¿vale? Están muy erosionadas. Además, podemos decir que en este conjunto antiguo hay principalmente dos alineaciones, que son la más septentrional, en la que están incluidos los Alpes escandinavos, los montes grampianos, etc., y la que comprende el sistema central español, como los montes de Toledo o el macizo armoricano, ¿vale? Dentro de las cadenas jóvenes, ¿qué tenemos que aprender? Pues que es un conjunto montañoso de cadenas que se originaron posteriormente y que lo hicieron en el plegamiento alpino de la era terciaria. Se extenderá desde los Pirineos hasta el Cáucaso. Con eso será suficiente, ¿vale? Luego ya los materiales que la forman y demás, bueno, pues es, digamos, secundario. No es necesario que lo aprendamos de memoria. Ahora vemos las llanuras y las cuencas sedimentarias de Europa. La altitud de las llanuras y las cuencas europeas apenas excede los 300 metros y es incluso inferior al nivel del mar en los Países Bajos, Holanda y Bélgica, ¿vale? También nos habla aquí de su extensión, de esas llanuras, de los hielos y glaciaciones, cómo repercutieron en ellas. Bueno, lo leemos, ¿vale? Y seguimos adelante. Los volcanes y las costas. El vulcanismo en Europa se produjo como consecuencia de los hundimientos y las fracturas. Algunos volcanes permanecen en actividad, como el Vesubio, y en otros casos las huellas de los cráteres quedaron convertidos en lagos, como el Bolsena, ¿vale?, en Italia. Bueno, esto también, con esos dos apuntes, podemos pasar al siguiente apartado, que es el de las costas de Europa, ¿vale? Aquí hay un error en la diapositiva, no son volcanes y costas, son solamente costas, de lo que vamos a hablar ahora. Las costas de Europa son muy articuladas, el 27% del territorio está formado por penínsulas y el 8% por islas, ¿vale? Ya sabéis, como penínsulas, la de Escandinavia, la ibérica, la itálica, etc. Y como islas, Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, etc. Las formas costeras están relacionadas con las de relieve. En el litoral atlántico destacarán los fiordos noruegos, por ejemplo, que son profundos entrantes en la costa que constituyeron antiguos valles glaciares. ¿Vale? Por contra, en el sector bañado por los océanos glacial ártico y atlántico, se formarán varios mares secundarios. El de Barents al norte, el del Mar del Norte al este, el Mar de Irlanda. Y como curiosidad, en el Mar Mediterráneo alternan las costas bajas de las llanuras litorales con las costas rocosas, ¿vale? Como la Costa Brava en España. Y la costa de Yugoslavia, que también sigue siendo mediterránea. Bueno, los ríos y los lagos es el siguiente punto. El número de ríos que hay en Europa es muy elevado. Sin embargo, al contrario que en otros continentes, no existen corrientes hídricas de gran longitud y caudal. Podemos dividirlos en tres grupos según su dirección. Por un lado tenemos los ríos de la vertiente del Atlántico y Océano Glacial Ártico, ¿vale? En segundo lugar tenemos los ríos de la vertiente mediterránea y en tercer lugar los de la llanura ártica. Bueno, pues simplemente vemos cada uno de ellos un poquito. Los primeros de la vertiente del Atlántico y Océano Glacial se dirigen hacia el norte, oeste y noroeste, ¿vale? Pertenecen a este grupo el Rin, el Vístula, el Elba, el Tajo y el Loira. Por la vertiente mediterránea, bueno, pues se dirigen hacia el sur, hacia el este y al sudeste. Su longitud es reducida debido a que las cadenas montañosas se encuentran próximas a la costa y forman deltas en la desembocadura y su caudal es pequeño y muy desigual. Por ejemplo, pertenecen a ella el Ebro, el Ródano y el Tíber, ¿no? El Danubio es un río de Europa Central con peculiares características, como señala el temario. Posee una extensión considerable y sigue longitudinalmente la dirección de las cadenas alpinas, desembocando en el Mar Negro. Ya veis aquí cuál es la trayectoria y la verdad es que es muy impresionante esa longitud y esa extensión que, como decimos, sigue longitudinalmente, es decir, paralelo a la dirección de las cadenas alpinas. Por último, ese tercer grupo de los ríos de la llanura rusa, tenemos que saber que desembocan en los mares Negro y Caspio y que tienen cuencas extensas y una gran longitud. Se pueden incluso navegar, salvo en invierno, que se hielan. En Europa existe un gran número de lagos, además de todo esto, sobre todo en los países bañados por el Báltico. Hay 2000 en Finlandia. Y en la región alpina también, donde se sitúan el Leman, el Constanza, etc. Los de mayor superficie se encuentran en Rusia
y son, por ejemplo, el LADOGA, el ONEGA y el PEIPUS. Con esto habríamos terminado nuestro tema y ahora ya solo os queda echarle un vistazo a los ejercicios de autoevaluación y lograr resolverlos sin mirar el temario, ¿vale? Sin tenerlo delante. Habiéndolo estudiado y viendo, bueno, después si las respuestas coinciden con las soluciones que os aparecen en la página 38. Pues con esto hemos terminado, ya la semana que viene veremos los climas y por el momento nada más. Si tenéis cualquier duda, me la consultáis, ¿vale? Muchas gracias. Yo lo he visto bien.